noches, mucho tiempo hace ya que no retransmito y empiezo un nuevo directo con Sherlock Holmes, con lo que me encanta a mí este hombre, y aún no he hecho un directo sobre este juego. Y aparte, os tengo que reconocer que no he jugado a ninguno. Los tengo ahí en la biblioteca para jugarlos y ya va siendo hora, ¿no? Así que vamos a por ello. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, así que vamos para allá a ver qué tal todo. Bueno, aquí Perla os saluda a todos. Ponerme los cascos y tengo aquí a Perla también. Esto es la introducción. Vamos a por ella. El fin de Peter, el negro. A ver, el icono del espacio de deducción. ¿Te has pedido una frase importante de los diálogos? Acabo. Siempre puedo abrir el cuaderno y dirigirme al registro de diálogos. Ahí está. Me gusta eso. Vamos a ver. Oh. Algo que pasó. ¡Ey! Holmes. Este Holmes. ¿Qué soy yo? ¿Voy a dispararle algo? Ah, vale, simplemente mover. Vale. Estoy viendo lo que está disparando. A ver. Tiene un montón de cosas. Vale. ¿Puedo hacer algo más? Ah, no. No puedo. ¿Puedo ir para acá? No. ¿Tendré que encontrar alguna cosa en especial? Algo se ha encasquillado. A ver. ¿Le está queriendo disparar a esto? ¿A qué quiere disparar este hombre? No sé si me han dicho algo. Triángulo, nada. Nada. Esto es para reanudar. ¿Aquí? Hola. Vamos, Sherlock, dispara eso, ¿no? ¿Dónde quieres disparar? Ah, vale, cubrir. Madre mía. Ok. Holmes, will you stop that? Vale. Hay que buscar un sitio donde cubrirme. Qué You fuerte. are utterly mad. Pero loco, ¿eh? Está como una cabra este hombre. Este hombre que no puede estarse quieto. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Inspector Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Ay, que You're este out of hombre. your mind. I missed 4 out of 10. Given you were Yo blindfolded, creo que that ha was disparado very good. mucho. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter.
Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Venga, Take come your on, time and vamos. join me there. Sherlock. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Oh, no podéis solos en su Watson. A ver, pulsa cuadrado para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual en la investigación. Venga, vamos a ver. Cuadrado. Mis tareas. Tic, tic, tic. Investigar el asesinato de Peter Carey. Ok. Inspeccionar la escena del crimen en Woodman's Lee. Ok. Seleccionar un traje del armario y unirse con Lestrade en Woodman's Lee. El inspector Lestrade visita Baker Street. Ok, vamos para allá. ¡Ay, me encanta! El mapa. Na, na, na. Lo puedo mover y hacer cositas. Ahí vamos a hacer cositas. Venga, vale. Voy a hacer la cansina. Aquí mis pruebas. Peter Carey. Me he conocido como Peter el Negro. Nacido en 1845, 50 años. Cosechó mucho éxito en la caza de ballenas. Vamos, lo que nos acaban de explicar. Vale, más cositas. Documentos, nada. Recuerdos, no tengo ninguno. Cartas tampoco. Y perfiles, no tengo ninguno porque estoy empezando. Así que, nada. Madre mía, espérate. ¡Uy! ¡Qué giros más bruscos pego! Ah, un cuadrado. Ah, vale, no. Cuadrado es lo de... Mirad. Tengo que ir al armario. Que este hombre tiene que salir del armario. Nunca mejor dicho. A buscar un... A ver. Examinar. Vaya, a examinar. ¡Oh! La señora. Uy, 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 uy. Me da un poco de yuyu. Así que la dejo. Hasta luego, señora. Espérate, no. Madre mía. You go along to Peter A Carey's ver. house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ok, gracias, Watson. Pero que tampoco es tan desastre lo que he hecho ahí. Aquí está los armarios. Hola, señora Hudson. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ay, estoy un poco exagerada, señora. A ver. ¡Uy! Armario, ábrete. Este no es mi dormitorio. Tendré que coger, examinar. This is where I keep my Ahí post. dejo el correo. Mi dormitorio. Hoy tengo... Mira cuántas cosas tengo en mi tocador. Vamos a usar el tocador. Pelo y sombrero. A ver, hoy. Ostras, qué guay. Qué rápido me hago mi corte de pelo. A ver, cuánta elegancia. Vamos a ver. Hoy sombrero. Ay, me encanta. Mira. Sombrero de copa me gusta. No. Tengo que ir con esto. A ver, gafas. No. Vello facial. O sea, le ponemos bello y hermoso. Como un oso. Oh. Me encanta la barba. A ver. No. Sherlock Holmes no va a llevar barba. Y Sherlock no. Vale, ahora el armario. Vamos a salir del armario. Vamos a ponerte guapo y elegante por detrás y por delante. De batín no es cuestión. Ay, de marinero. Qué mono de marinero. Marinero tampoco. Sin abotonar. Oh, no, es demasiado... No. Traje informal. Ay, me encanta. Es muy Sherlock. Traje negro. Traje marrón. Traje verde. Traje gris. Traje claro, como el atún. De bandido. Ay, ahí el bandido. De granjero. Batín, marinero, sin abotonar. El traje informal. Me ha gustado, ¿no? El traje informal. Traje informal. No, el traje negro. Cuánta elegancia. Este. Ya está.
Aplicado el traje de selección, no está disponible en este momento, volverá a la opción por defecto. Ah, vale, que no puedo. Hola. Tengo algo tuyo. Que pronto te llegará. Vale. Buenas tardes, buenos días, tardes, noches. Creo que para ti son noches. Mira, es que sale este hombre del armario, no me dejan coger el traje negro. Ah, vale, me aparece ahí como que está bloqueado. Vale. Marinero batí no puedo, granjero tampoco. Traje claro, pues ya está. El traje claro. Mira cuánta elegancia. Así me voy. ¡Uy, un cofre! ¡Qué guay! A ver... Y aquí... Estaba ahí investigando a ver si había algo más. Me voy. ¡Ay, qué guapo voy! Voy a examinar la... archive. I can always consult with it if Eso. needed. Vale, ya me voy. Oh, escúchame, esto va muy loco. Sí. A map of London. El mapa de Londres. Que me voy. Puerta. ¿Por qué no puedo? A ver, puerta. Abrir. Que me quiero ir. Que no quiero ver el mapa. Vale. Es que... A ver. Mapa. A map of London and the surrounding. Ah, ok, vale. Estoy idiota. Ok. Esto es para irme al sitio. Qué loca estoy. Se me ha ido la cabeza. Venga, vamos, Sherlock. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? El carruaje llegó a su destino. Música más tétrica. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Come on. Voy. Ahora me toca reunirme con Lestrade. Ahí voy. Hola, señor policía. No pisar huellas. Hola. Mr. Holmes? Hello. Hay otro. Entra la atención de encontrar detalles que otros suelen pasar por alto. Es que la cámara se mueve súper rápida. A ver, que cuidado. Tiqui. A ver. Hoy mira, la señora ahí tomando café. Té. Lo más probable es que esté tomando un té esa mujer. Por el momento no he visto así nada. Pasa por algo. Voy a hablar primero con Lestrade. Querido Lestrade, le he vuelto a engañar. It seems that the garden was well maintained. El jardín está bien cuidado. ¿Y quién se encargará de los jardines tan bien cuidados? Vamos a hablar con este. Mr. Holmes? Seguro. Hola, gente. ¿Qué tal está? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank Ay, you, este Mr. Holmes es muy buena gente. A ver, ¿sucedió algo inusual aquella noche? ¿Cuándo se encontró el cadáver? ¿Tiene jardinero? Hombre, la primera Madam, pregunta. can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Se encontró el cadáver. ¿Tiene jardinero? Deben de tener jardinero, obvio. Can you pero please no. tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Yes. Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper.
Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Uy. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my Muy husband tranquila was está not esta at mujer, night. después de haber perdido At al around marido. 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Ya la The pregunta. garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Él solo. Ay, espera un momento. Las arrugas suelen tener algo. A ver, a ver. La oreja. La nariz. Que me está mintiendo. Dun, dun, dun. Ahí. Ah, aquí parece. Pajarera. Vale. O sea, cuando aparece algo interesante. Se. Vamos adelante. Cama feo. A ver, ¿qué más? La pajarera, el cama... Vale. Tony. Madre mía. ¿Saltar? ¡Oh! Una cruz. Rosario católico, madre mía, católica. Rosario católico, no tengo nada en contra. Todo perfecto. A ver, por aquí no hay nada. Ay, por aquí. El cajón este. Tampoco. El libro. Y los guantes, ¿no? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Never mind. ¿Por qué? ¿Cómo? You have indeed suffered a great... Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Él era distinto cuando lo Yes, Mr. conocía. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? ¿Cómo? Never mind. ¡Ay! Pero ¿qué le tengo que You dar? have indeed... Vale, a He ver. was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? A ver, examinar las pruebas. Vale, a ver. ¡Ah, no! Vale. Peregrino a la manera de San Jaime. No. You have indeed... Yeah. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Tiene que Yes, ser. Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that?
No, el peregrinaje, que quiero el peregrinaje, porque le doy a la... Mira que lo he dicho desde el principio. He Ay, was qué melona different, soy. wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? A ver, Yes, Mr. Holmes. cógela Oh, bien. Miss, ¿A que sí, how do you Perla? know Si es that? que melona soy. Que sí. Peregrinaje. You undertook a pilgrimage to the Ay. Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. ¡Ey, That Santiago much is de evident from the Compostela! rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him Y se soon casaron poco afterwards. después. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Claro, él era marinero, luego se casaron y ella, claro, mira, qué fuerte. Entonces le dio una vida que ella no quería y lo ha matado. Mr. Sí, Holmes? Mr. Holmes. Es útil en algunas ocasiones. A ver, L1. Parece que no hay nada. Así que me deja. Ah, es que esto es como que aquí hay algo. A ver qué pasa. Ay. Quite. Continúa. Ah, no puedo pasar más por aquí. Me pierdo yo sola. It seems that the garden was well maintained. Ay. Y se da la vuelta. ¡Ey, Lestrade, tío! ¡Qué bien me caes! Vaya. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Vamos a abrir la puerta. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it. Ah, good. Hello. What is it, Lestrade? Alguien. Seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Han intentado forjar la puerta. Sí, pone puerta. Arañazos. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. Y creo que me estaba adelantando antes con la visión. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. ¿Conseguiría abrirla, la puerta? Ahora no está el cadáver. ¡Ostras! Sí que está. Pobre hombre. What a terrible way to die. La verdad es que sí. Ostras. Quien lo mató lo hizo con saña, ¿eh? Vamos a examinar. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments. ¿Ya está? Porque me echa para atrás. Dice que está esto y me echa para atrás. Vale, pues... examinar. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Vale, vamos. Un Someone vaso sucio. drank from this glass recently. Pero hay dos vasos. Someone drank from this glass. Estuvo con alguien, Petaca. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work.
This aroma is familiar, but Este to aroma. recognize it, I must construct my associations in one picture. Vale. Hay inmóviles elementos para formar una imagen clara. ¿Va a ser un barco o algo así? A ver. Au. ¡Ay, que lo pillo! Así, vamos. Tiene que ser un barco. Tiene toda la pinta. Visto desde... ¿Eh? Ah, vale. Strar. L, ¿no? Ostras. Strar. Ah, vale. Oh, mira. Dejamos verla mucho. Ahora. Tabaco. Esto de aquí más o menos. ¿Qué más se podría mover? Se puede... Ah, esto se puede mover la pipa. Esto es como el mástil. Aquí se puede mover la pipa y la hoja de tabaco. Tiene que ser de este lado. Esto también. Tampoco le puedo mucho más. Ah, sí. Y ahora, la caja de tabaco la muevo aquí. Y la pipa la movería por aquí. ¡Ah! Tiene que estar perfecto del todo. Ahora digo, madre This is mía. a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Era un barco. Y ay, esas cosas me gustan a mí. Rum, a sailor's drink. Ron. It La seemed that botella Captain de Carey ron. was enjoying a drink before he met his death. Estaba disfrutando del estante. Vale. Y ahora, espera. La placa del barco. El Peter arpón. Carey was impaled to the wall by a... Charco de sangre. Wow. This wooden handle is Es plain plano y and solid. robusto. Vamos a cortar. Se la apunta. This blood, Peter Carey tried to defend himself with this knife. Espera que se me... He dejado el cuchillo demasiado rápido. El cuaderno. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, Se but cayó it was dropped into the después pool del of crimen. blood after the death of Peter Interesting. Carey. Le vamos a rotar.
abrir? Ahora. ¡Uy! Tic, 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 tic. Estoy dando vueltas para ver si aparece algo. Ah, sí que puedo abrirlo. Madre mía. These abbreviations mean something, but what? De todas maneras se me habrá guardado en Peter la Carey ropa, was fully dressed. en el inventario. He was not Se me caught by habrá guardado surprise. todo. It is possible that he knew his murderer. Estaba vestido. Vale. This man is in his 50s, yet Era bastante fuerte. Peter Carey was... Interesante. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Chas. Vale, encuentro un par de pistas relacionadas y formaron. Buenas. ¿Qué tal estamos? A ver, espérate, que tengo que deducir, ¿sabes? Tengo que encontrar más pruebas. Vamos a buscar más pruebas. Que esto va... ¿Me ha visto el inspector Lestrada? It seems that A the ver, garden was well el jardín maintained. está bien cuidado. Eso ya lo sabemos. No, no quiero deducir. Se me ha ido, se me ha ido. No he hecho ninguna deducción porque aún tengo que encontrar más cosas. A ver, ¿podré abrir esto? No me deja. Mr. Holmes? Mr. Holmes, este hombre tampoco me ayuda para nada. Vamos a ver. A ver, señora Carey. ¿Peter fumaba? Mira, Is this your husband's tobacco pouch? tenía que hablar I'm con not ella. sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Who could do such a thing? My Que poor llevaba tiempo husband. sin fumar. Interesante. Saber qué más hay por aquí. Ay. Se me va el movimiento para todos lados. No sé si correrá este hombre. Tiqui, 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 tiqui. A ver. Aquí. ¿Qué pase más bonito? Se escuchan las gallinas.
It seems that the garden was well maintained. Las huellas. Es que las huellas de que son el pie, a ver. Botas, las botas. ¿Se superpone? Tengo que arrastrar. These boots don't match the No footprints. coinciden. El pie es más grande. Interesante. Los pies. ¿Será? Vamos a examinar las huellas. These footprints appear to be quite large. Sí, bueno, eso ya lo sé, que las huellas son bastante grandes. Inspector. Have you finished in... A ver si me he dejado algo en la escena del crimen. The ship's logs of the sea. Diarios. Vamos a ver, a investigar mejor el contenido del cofre. Old navigation instruments, nothing interesting. Deja el... Sí. Estante. Espacio sospechosamente vacío. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Ahí había. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, O sea perhaps. que fue... El móvil fue... ¡Ah! Robo también. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's. Interesante. Están traducidos. Y por aquí. Oh, haré esa cámara. Quiero salir. Vamos a examinar de nuevo el cadáver. Peter Carey was. El pecho The atravesado. weapon fully penetrated the body. The force. Esa ya la he examinado antes. Están los dos. Ella, el canil. Sangre, el investigado. ¿Qué tenemos? Buenas noches. Aquí estamos intentando descifrar el misterio del asesinato. Pero tengo la sensación de que... Bueno, he descubierto que el asesino tenía el pie grande y fumaba. A ver, Peter Carey no fumaba. Un cuaderno de... Pero se inicia JHN. Cayó en el charco que se produjo clavado a la pared. Clavado a la pared es el intento de allanamiento tampoco. Clavado a la pared, no veo. Quítate. Esto no me vale. Vale, intento. Peter Carey no fuma. Tampoco vale. Peter Carey no. Tiene que estar. Intento de allanamiento. Clavado en la pared. Al cuaderno. Clara. Tarea. Preparar una emboscada. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry.
Vamos, lento. Es que he descubierto aquí hay... Eso no se puede ver. Ay, no me deja. Quiero emboscar. Decíselo a Lestrade. Lestrade, vamos a preparar. What do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. Aha! We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. Uy. Emboscada, emboscada. ¿Cómo le hacemos una emboscada a un señor? Señora. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Vale. Detrás de la cava. Ah, sí que me dejan. Por aquí. This looks like the perfect hiding place. Uy, qué rápido ha sido. Me ha emboscado a mí, sin darse cuenta. Este hombre se emboscara a alguien con los pies grandes. Bigfoot. Una patata. Hombre patata. Hombre con cabeza de sandía. Shh. Did you hear that? ¿Quién es? Ah, o a lo mejor There's le han someone there. pagado. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Creo que le han pagado Police! para ello. Hold it right there. Vaya emboscada que no llego. Esperadme, es que llego. Mr. Holmes. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the Sí. judge. Y lo What? sabes. But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, Pero es que él I'm no very es. grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Y lo sabemos. Investigar las secciones de Peter Carey. A ver, inspeccionar la escena del crimen en Goodmansley. Seleccionar un traje al armario. Organizar una emboscada con Lestrade. El intruso misterioso podría volver esta noche para terminar lo que había planeado. ¡Ostras! Acabo de leer el mensaje. Vaya. No lo sabía. Me alegro. El inspector Lestrade visita Baker Street para relatarle a Holmes el grotesco fin de un antiguo capitán conocido como Peter el Negro. A ver. Y... a ver, perfiles. Y tenemos dos. El de Peter Carey y el de Judith Carey. Matrimonio. Ok.
mientras yo leía estaba el carro funcionando. Vamos a interrogar al sospechoso. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Vale, tendría que entrar a la sala de pruebas. Vamos para allá. Esta gente. ¿Algún sospechoso? Mr. Holmes? Todos me dicen Mr. Holmes. Gente más. Mr. Holmes. Archivo lleno de cosas. Lleno de archivadores. Aquí hay uno abierto. No lo han cerrado bien. These are the suspect's belongings. Las pertenencias del sospechoso. A Vamos a ver el handkerchief pañuelo. with the initials JHN. Había algo. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. El anillo. No, lo siento, es que estoy concentrada, estoy intentando concentrarme, lo siento. Es que no sé. El Diablo aún no lo jugaré, tengo aún ahí un repertorio de juegos por increíbles. De R. Dawson para mi amigo de 3. Interesante. And partner, 1883. Interesante. De R. Dawson. From R. Dawson. R. Dawson. A mi amigo. To my friend. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. And partner. Oh yeah. The notebook Vale. that we found on Peter Carey's cabin floor. Sí. These abbreviations mean something. Se requiere un objeto para eso. O sea, no, te contesté. Pues. Estoy intentando encontrar al señor para interrogarlo. Aquí en la morgue creo que no lo voy a encontrar. A ver. Es que no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Creo que te contesté, ¿no? ¿Hola? No sé si se me escucha o no. 2, 3, probando. 1, 2, 3. Aquí están los calabozos. Madre mía. Dejan aquí sola y me pierdo. Ah, gente. Aquí está. Que Oriol, antes de empezar, no sé si me escuchas, que aún no... El Diablo 4, por lo que te he dicho. No sé si lo jugaré porque aún tengo el anterior pendiente. Y también tengo muchos juegos pendientes para jugar. Así que no sé. Pero bueno, siempre que sacan un juego nuevo, bienvenido. Ostras, cómo lleva la mano ese hombre, ¿no? Does this notebook belong to you? Ah, gracias. Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? A ver. No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan,
Did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Doyle, él lo sabe. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Hola, Aza. Sí, juego no. El Sherlock Holmes. Estoy aquí intentando concentrarme. Que madre mía, A ver. No sé si los ha jugado, es que es la primera vez que juego los Sherlock. Vamos a ver. Que me concentre, concéntrate, Mary. Así. El anillo, conversación, archivos, un buen anillo. Aquí. Tareas. Ah, ok. Sí, entonces es que se me escucha. Es que pensaba que no se me escuchaba. Siempre me ha pertenecido el grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child El anillo then, se ve que hardly él in lo any quería position recuperar. to receive such an item from a partner. A ver. Ay, suena ahí como... Oh, toma. Sus ojos, su oreja, no me dice nada. Su nariz tampoco me dice nada. Aquí hay algo. ¿Ves que el Genshin es el Genshin? Un parche. ¿Eso qué es? Tejido caro. A ver... Chicas. A ver, se esconde este hombre. Botón. A ver. Yo pensaba que eran los botones, ¿sabes? Ah, mira las manos, mira las manos. Esto. Tiene callos y una ampolla o algo así. Uf. Eso parece algo... Cicatrices. A ver. Eso es porque trabaja en algún sitio. O hace algo que se lo provoca. A ver. ¿Sabes? Tiene que tener este chico. El cuello. Cuello delgado. Falta verle los pies. Madre mía. El tejido caro. Pies. ¿No se ven los pies? Tengo que verle los pies. Me faltan dos cosas. Ah, esto. Las cortas. No es suyo el traje, no es suyo. Es tuyo el traje, chavalote. Falta una pista. Estoy dejando. A ver. ¿Qué? ¿Silla? Aquí. Mira que estaba marcando antes los botones. Vale. So, Mr. Nelligan, who is the true owner? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be... Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth,
As a little boy, you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all... Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. What am I doing here? I've done nothing wrong. Acción rápida y clavada en la pared. A ver. Aquí yo sacando deducciones. A ver qué más. A ver. ¡Ah! Espera. Ay, ¿qué tenemos que I need to hacer? stage a Vale, tengo que reconstruction. significar una I'm sure that reconstrucción. Watson would be happy to oblige. Es que le he dado sin querer muy rápido. Vale. ¡Ay! Adiós. Que me choco con las puertas. Vale, espérate, no me pierda. Sí, tengo que seguir recto. Adiós y muchas gracias. Hasta luego. Ah, espera. Tengo que ver al señor Lestrade. Está el señor Lestrade. Estaban las pruebas. Señor Lestrade. Mr. Holmes? Hola. Ay. At your service, Mr. Holmes. Vale. Bueno, pues me voy. Otra vez. Será a Watson. A Baker Street. Baker Street. Espacio de deducción. Plano con el manchadero en la cubierta, lo que indica que cayó en el charco que se produjo tras el asesinato. Clavada a la pared, intento hacer... Sí, esto es lo que... Sí, tarea de experimento necesaria y luego tengo aquí otra cosa. Intentos de allanamiento. Pero el cuaderno se acusan de la víctima. O sea, culpa en los realistas. Tarea de experimento necesaria. Es que tuvo que ser un marinero o algo así. El que lo mató. Tengo esa sensación. ¿O qué opinas, Holmes? Watson, I need you. ¿Estabas durmiendo? Watson. Ya que bien, cuántas cosas vienen. Vale, está Watson. Sí, vienen un montón de juegos. Vale, vamos a buscar. Instituto de Arquitectos Británicos, Arte Antiguo del Museo Británico, la Casa del Parlamento, la Antigua Relief. ¡Ah! Dios, es que así visto el anillo, lo ves de primeras y dices, el anillo, mi tesoro. La Antigua de Relief. ¡Oh, That is Dios! not the one I need. Ya lo sé, pero la obra de Edward Armitage. ¡Ah! Este señor también. That is not the one I need. Pues yo sí que necesito leerlo ahora mismo. That is not the one. Arte Antiguo del Museo Británico. That is not the one I need. Vale, Economía del Reino Unido. Nada. Edison, Nicola, ¿por qué no dinamita? No, tranquilo. Que sí, tengo ganas de Final Fantasy, de Gulong, de Ghost of Tsushima 2 y todas esas cosas. Sí, hay un montón de juegos. Pero también hay muchos a los que jugar. Vale, hormonas de origen vegetal. Pero a mí me gusta jugarlos tranquila. Tampoco tengo mucha ansia. Cuando lo juegue, pues lo cogeré con ganas el juego. A ver, hormonas de origen vegetal, hierbas, plantas... ¿No? No, hierbas medicinales, nada. ¿No me valen nada?
quiero salir. No. Ah, periódicos. Niano por asesinato. That is not the one. Quiebra el fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desaparecido. El fondo de inversiones Dawson y Nelligan, organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamo. Y por consiguiente se ha acordado su liquidación. Es el 23º banco de Inglaterra y su quiebra es la segunda más importante de las que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nelligan, los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su... Now I begin to understand that young man's de su... story, but I que am le hace still querer a unclear as to Alexis. what connects him with the murder. It is time to ask him. Vale, espera, a ver, me he quedado... le vio por última voz... Se le vio por última vez a bordo de su barco, haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto la policía como sus acreedores. Interesante. Interesante. Oh yeah, he encontrado la pista que necesitaba. Watson, ¿dónde estás, amigo mío? Pues si no me pongo con la pistola a dispararle a tu Dios. Watson. I need A you, spot Watson. of whaling, Watson. Would you care to take part? No, but we do need to clarify what happened on the... A reenactment, then? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Pobre cerdo. Bueno, a ver. Puedo hacer esas cosas. ¿Toby? Ay, Toby, cómo molas. Ay, la señora otra vez. Esa señora me perturba. Brave Toby. The best nose in the British Empire. ¿Por qué Sherlock mira a esa señora? Que no lo quiero saber. A la carnicería de Whitechapel. I need to take a harpoon with me. Ah, tengo que llevarme a encontrar un arpón. Entonces tenemos que ir a la casa. Tenemos que ir a la casa. Vamos a ver. Tareas. Investigar el asesinato de Peter Carey. John Nelligan no es un ladrón. ¿Cuál es su papel en todo esto? Watson estará encantado de ayudar en los preparativos para un experimento sobre el contra arpones. Watson lo ha preparado todo en el mato de Whitechapel, menos el arpón. Encontrar un arpón para el experimento. ¿Y lo encontraré en la casa? Perfiles. Nelligan tiene aproximadamente 19 años. Creció en una familia adinerada, pero él y su familia cayeron en la pobreza después de que su padre les abandonara hace 10 años. Se estuvo ganando la vida limpiando pescado. Pobre, como Antonio Recio. A pesar de que desempeñó esa labor durante bastante tiempo, John sigue siendo de complexión querido Watson. Vamos para allá. Chan, chan, chan. Ey, ¿cómo será el pajarito? Estamos de vuelta. ¿Encontraré a alguien? Cuervo.
cuervos. Hola señora, voy a hablar. Resulta sospechosa. Es una mujer, parece inválida en una silla. O tiene un piezaco que te cagas. Increíble. Señora. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. ¿Esa caja que se han llevado? Thank you, madam. Who could do such a thing? Es la caja que se llevaron. Interesante. Sherlock. Bueno, que no es por aquí. Ay, a la cabaña. Es aquella que está abierta. ¿Puedo correr? Sí. Sujeto el X. El cuadrado no. R1 tampoco. L1 tampoco. Esa de examinar, vamos a examinar. Examinar. These footprints are... Vale, eso es porque encontraré otras botas. Tiki, tiki, tiki. Ay. Ah, bueno, esto ya lo examiné, que sé que aquí estaba en la caja que guardaba a su marido las cosas. Ya se han llevado el cadáver. Había nar por aquí, si mal no recuerdo. That should do it. Now I am... The ship's logs... Vale. Pues ahora... cojo un arpón. Entonces eres Oriol, no limpio pescado. Si quieres una cena elegante... Jugavante. Vale, vamos a... Carnicería de Whitechapel. Vamos para allá. Ya. Qué tío más majo es Sherlock Holmes. Ya, ay, pobre cerdo. Hola, Watson. Aquí estamos. Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of... To indulge myself in a little experiment. The Ay, challenge se me of escuchan las lancing a pig's moscas. carcass Me he with a sentido heavy tan harpoon. cerca. A little experiment? Uy, madre Stand mía. aside, Sherlock Watson. Holmes This might con be dangerous. arpón. I Qué am miedo me not da well este hombre. practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Tener el aliento. ¡Ah! ¡Oh, madre mía! Espera. ¡Ah! Esto se mueve mucho. Ah, vale. Ah, no. Vale. Holmes, you should try to aim better. And Vale. Vamos a apuntar bien. Más o menos. Ah, se me va, es que es muy difícil. Espera. A ver. Se me va. Hay ojo de halcón. Vamos a ver. Ojo de halcón, vamos a por ello. A ver, más o menos. Es que esto se mueve muchísimo. Parece la compresa de una coja. A ver. Ay, lo siento por las cojas, de verdad, no tengo nada en contra. the harpoon has struck the body, but with insufficient... Tengo que coger... ¡Oh, mira! Pues lo había hecho. ¿Y cómo lo hago para darle fuerza? Ah, vale. Tengo que dar en el momento blanco. Oh, madre mía. O sea, tengo que estar pendiente con lo que se me mueve esto. Y le tengo que dar a lo blanco. Dios, mi ojo de halcón hace esto. ¡Toma ahí! ¡Ey! Me considero la... This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But Escucha, before we go, tiene I que ser alguien suppose I'll have to fuerte. pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ay, Watson, lo siento.
Vale, prepárase para experimentar con el nacimiento. Ya está, completado. Así que me voy. ¿Dónde voy ahora? A Scotland Yard. A Scotland Yard. A ver, vamos a ver. Lestrade, que tienes a alguien que no debería estar ahí. A ver. Fuerza requerida. Aquí. Fuerza requerida. Ahí. Querida. Caja de latón, nada. Grabado en la pared. Ahí. Vamos para allá. Venga, aquí vamos sacando cositas. Y esto. Aquí. Proeza de fuerza. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarle en la pared se requiere muchísimo más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Los hombres colaborando podrían conseguir el mismo. Lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica care con un arpón. Sí, pero ya tiene que ser la leche, ese hombre. Leche. Vamos a pruebas. Vale, ahora. La caja de latón desaparecida con los intentos de allanamiento. Sin jardinero. No me vale. Intentos de allanamiento. El carino sin jardinero. Es que el sin jardinero y Peter Carey no me vale. Ah, vale. Yo creo que es proeza de fuerza. Ah, dependiendo de lo que elija. Es que, a ver, yo creo... Se me va la media. A lo mejor no estoy en lo correcto, pero esa sensación. Hola, señor. Hola, hombre. Hola. At your service, Mr. Holmes. Hola, ¿qué tal? Vengo a ver a Lestrade. Doy la puerta. Tengo que encontrar, de hecho, algo que me These are the deje... Mira, suspect's belongings. a ver. Esto me dice que se requiere un objeto. Interesante. Mira, pone pota. Ah, no, pone pot. Voy a A examinar. pocket knife. A handkerchief. Vale. Y These esto... abbreviations. Déjame investigar. Vámonos. Átomos. Interesante, interesante. Tiki, 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 tiki. Aquí hay una puerta que lleva al interrogatorio. Vale. Pero ¿y Lestrade? ¿Podré hablar con él? Locked. Ay. Y está. Oh. Aquí está este hombre. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but my father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Pero mucha. What am I doing here? I've done nothing wrong. No sé, chaval. Hay que probar tu inocencia. Chin, chin. A ver, yo sé que tú no eres. Pero...
aquí no tengo nada. Aquí. No, venga, hasta luego. Adiós, señor. Hasta luego. Vamos. Baker Street. Ah, no. Espacio de deducción. Aquí. ¿Cuál es su papel en todo esto? El diario de a bordo de... Vale, tengo que volver a la casa. Tengo que volver a la casa. Y estoy yendo a por mal camino. Ya, vamos, me he equivocado de lugar. Beso de Watson, que un tío majo. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Es él. Vamos para allá. Sabemos que no ha sido él. Y lo sabes. ¿Qué me paso? Vamos para allá. Yo requiero un objeto. Algo. Un zapato, una bota. Algo. Aquí no. The tooth. Aquí no estaban los diarios, estaban ahí. 1883. Este es el que This necesito. is the crew list of the Sea Unicorn. Sea Unicorn. Peter Carey, Capitán Charles Allison. EHJ. James. Isaac Page. Benjamin Disley. Son nombres. Log notes for June. Es Nothing 8 de unusual. junio. Brisa suave durante el día, visión a cola de ballena, bla bla bla. Miércoles 14 de junio. Uy, viento moderado del este. Ballenas. Viento suave variable. Viento fuerte del sur. Log notes for Viento July. ligero. Nothing Viento fuerte del special. norte. Brisa. Log notes for August. Martes. These Viento, pages have been viento. ¡Ey! taught. ¿Qué es esto? Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen there are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The Sun Thursday. Eran 2 tipos. It seems that the garden was well maintained. Les podría ayudar a localizar a la tripulación del Sea. Estar en Baker Street. Vale, vamos para allá. Yo parezco un chico de los recados de un sitio a otro. Vamos a ver a Wiggins. Mi colega Wiggins, qué tío más majo. Aquí, a Scotland Yard, para ver a mi colega Wiggins. Wiggins. Are you? Mostrar pruebas. No, me vale ninguna. Puedo. No puedo. Vale, y esto aquí he encontrado la fiebre de la uso de ligantes. Que verá cómo resultar más despedido en su cartera de préstamos. Sí, lo de la quiebra. He encontrado un papelito que tiene algo que ver. Interesante. Wiggins. Hola. Señor, tú no eres Wiggins. Ya me tropiezo con una lámpara. Locked. 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 Mr. Holmes? Necesito hablar con Wiggins. What am I doing? ¿Dónde está Wiggins? Locked. A ver. Inspector Lestrade, no. Morgue. Si está por aquí la...
si me va a aparecer alguien que no debe. Y no está el cadáver aquí. Si encuentro alguna cosa. Wiggins, where are you? Este es sala de evidencias. Aquí es donde me he metido antes, pero no. Esto es estafa. La habitación de la estafa. Ay, quiero hablar con Wiggins. A su servicio. Mr. Holmes? Sí. A ver. Ahí. ¡Ah! Espérate, ¿y si el bono este de valores me sirve? A ver, que se me ha encendido una neurona que tengo ahí en el cerebro. ¿Y si ese bono de valores me sirve para la prueba que hay? La agenda con números y letras apuntadas. ¿Me sirve? No, estaba aquí. Para esto, para la libretica con cositas These are the bonitas. suspects. Está, para esto. I wonder if these are connected. Sí, tiene relación. A veces pienso, a ver, Canadian Pacific 853532. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. ¿Viste? Vamos a deducir. Desaparece. Ahí está, ahí está. Ahí, haciendo cositas. Del está. O sea, ahora vamos a hablar otra vez con el chaval. A hablar con él. Quite. Aquí está, chaval. ¿Qué dices? Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find? I was trying to find some information about my father. El bono de valor. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Sí, Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. What am I doing here? I've done nothing wrong. Sí. El chaval. Sí. Locked. Hasta luego. Vale, pues antes de continuar, vamos a dejar aquí. Desde el último guardado.
asesino. Supongo que tendrá un auto guardado. Hacer como que voy a algunos más. Sale ahí. Sí. Sale para hacer deducción. ¿Sabes lo bueno? Desaparece. Interesante. Supongo que al aparecerme su se habrá guardado. Sí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí el directo y mañana continuaremos con el caso de Sherlock Holmes. Porque sabemos que el chaval ha sido el asesino. Tendré que... Así que muchas gracias por haber estado este ratico aquí conmigo. Y como siempre os doy los... Sar.